Bueno, hoy buenos días, que habitualmente solemos tener este tipo de grabaciones por las tardes, pero esta vez hemos madrugado. Estamos haciendo este webinario por la mañana, así es que buenos días a todos y todas las que nos escuchan hoy, los que nos acompañan, y sobre todo a Rubén Montoya, que es nuestro profesor. Rubén, buenos días. Buenos días, Pilar. Este webinario de hoy que vamos a dedicar al mundo del arte romano, pero sobre todo a conocerte, porque vamos a introducirnos un poquito en ese mundo, pero de la mano de uno de nuestros flamantes y recientes llegados a nuestro equipo, a nuestro claustro de profesores, como es Rubén, al que vamos a conocer hoy un poquito más. Vamos a saber quién es, un poquito qué hace, cuál ha sido su formación, su experiencia, también los cursos en los que podemos verte como profesor en Liceus. Así es que te vamos a dar la palabra, Rubén, que eres doctor en arqueología romana por la Universidad de Leicester, en Reino Unido, ¿no? Sí, sí, justo recientemente en enero terminé la tesis y ya se hizo oficial el proceso largo de casi 4 años y bueno, me pilló un poco el coronavirus entre medias, pero ya por fin he conseguido hacerme doctor en Inglaterra, que ha sido también un proceso largo desde que comencé mis estudios aquí en España, en Madrid. Y bueno, ha sido un periplo que lo podéis ver ahí en pantalla. Yo comencé en el año 2009 en la Complutense, en la Facultad de Geografía e Historia, el grado en Historia. Y bueno, desde el principio sí que comencé a colaborar con el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología en algunos proyectos que tenían, organizando también, participando ese primer año en seminarios de iconografía con la profesora Isabel Rodríguez y luego colaborando en el Bueno, departamento. Isabel Rodríguez, colaboradora nuestra también, por supuesto, y la directora del área de Historia del Arte de nuestra biblioteca virtual. Isabel, así es que un saludo para ella si nos está viendo o nos está acompañando hoy. Sí, a través de, sobre todo entré en contacto también un poco con el arte romano a través de esos seminarios de iconografía y también comencé un poco a participar con el departamento, con el proyecto de Pompeya, que en ese momento estaba activo con el profesor José María Luzón y Elena Castillo. Y bueno, realicé mis estudios de grado y tuve la suerte de poder participar también y cursar un año académico Erasmus en Roma, en la Sapienza, en tercero de grado, que me correspondería en Madrid, y allí tuve la suerte de poder acudir a muchísimas asignaturas de arqueología clásica, de historia romana, de arte antiguo, que no solo eran pues en la propia universidad, sino también en un museo del arte antiguo que ellos tienen en la propia facultad, con distintas copias de obras de arte, y podíamos estudiar el arte con copias prácticamente in situ, y luego también en el Centro Monumental de Roma íbamos a distintas clases, a los foros, a distintos museos, incluso hacíamos excursiones a Austria Antica y a otros lugares. Y bueno, luego O sea que Roma, digamos, tu especialización en temas de Roma prácticamente ya estaba casi definido desde el grado, ¿no? y yo creo que desde el principio, luego terminé haciendo un trabajo de fin de grado bajo la dirección también de Isabel Rodríguez sobre iconografía en las catacumbas y bueno, al final por los distintos periplos de la vida conseguí financiación en Inglaterra y marché allí a cursar un máster de estudios clásicos a la University of Leicester. Allí fue un cambio completamente abismal, adaptarme a otro sistema educativo que era completamente distinto un poco al mediterráneo, pero al final uno se adapta e intentándolo se consiguen las cosas. Y luego tras ello conseguí de nuevo financiación para los estudios de doctorado y pude desarrollar un proyecto ya en sí teórico en el que apliqué estas nuevas perspectivas al estudio del arte romano, tomando como caso de estudio los mosaicos de la Bética, de villas romanas. En Ajá. O durante sea, sí, sí, durante mi perdona, máster, perdona, Rubén. sí, sí, durante mi máster sí que había un poco entrado en contacto con el estudio de los mosaicos romanos a través de esa perspectiva un poco más anglosajona, con una tesina sobre el Valle del Ebro, con algunos casos de estudio.
que luego un poco amplié y cambié el foco o el caso territorial de estudio a toda la provincia bética. Y bueno, fue un proceso muy interesante porque cuando comencé la tesis acababa justo de salir una obra monográfica impresionante y de máxima calidad sobre las villas romanas de la Bética, bajo la dirección del profesor Rafael Hidalgo. Y bueno, al principio dije, ¿qué voy a hacer yo ahora? Si acaba de salir una monografía con todas las villas, pero inmediatamente me puse en contacto con el profesor Rafael Hidalgo y su equipo. Y bueno, además de dejarme todos los datos que ellos tenían y que la publicación estaba ahí, pues gracias a todo el trabajo de muchísimos investigadores pude un poco aplicar teoría y hacer algo un poco paralelo, alternativo, centrándome específicamente en mosaicos, pues que permitió concluir nuevos resultados o abrir nuevas perspectivas de investigación, que además fue una labor titánica, pero fue gracias a lo que habían hecho otros investigadores antes, que eso también se agradece mucho, esa colaboración en el mundo académico. Y luego Y también has bueno, participado también en otros proyectos, ¿no? sí, bueno, comencé con el proyecto de Pompeya en el año 2010 prácticamente, o sea, a finales de 2009 colaborando y luego fui a Pompeya a excavar a la casa de la Diana Arcaizante, pero también pues he adquirido experiencia práctica acudiendo a otras excavaciones aquí en España, en Valdepeñas, el Cerro de las Cabezas, que lo acaban de convertir o lo van a convertir ya en parque arqueológico, que es un yacimiento impresionante, en la ciudad de Sisapo. Cuando estuve en Roma estuve en el Palatino y en Ostia también. Luego estuve también en la ciudad romana de los Bañales, que todo el mundo la conoce por la actividad que tienen en redes sociales y Sí, todos los sobre todo hallazgos. por el profesor, además, Por Javier Andreu, que también por creo que Javier alguna Andreu, que también es colaborador nuestro, sí. y bueno, luego en Inglaterra pues también tuve un poco la oportunidad de entrar en contacto con proyectos internacionales. Me trasladé un poco del arte romano y de esa antigüedad clásica para trabajar con un proyecto sobre pintura de época bizantina en una iglesia cerca de Salerno. Y allí pude Ujú. aprender algunas técnicas para el estudio de la pintura y luego en el entorno de Pompeya volví de nuevo con algún proyecto de urbanismo y hasta el día de hoy. Eso me ha permitido un poco aprender ciertas técnicas que son necesarias en la arqueología de campo y que son muy útiles y luego un poco contribuir a esa perspectiva completamente académica y de biblioteca y de estar encerrado todo el día estudiando con la experiencia práctica. Y te ha Y permitido, por supuesto, también tener ya bueno, pues, un gran elenco de publicaciones académicas, que no las vamos a citar porque son un montón, pero que ya bueno, pues son fiel reflejo un poco de tu experiencia, no solo en campo, sino también como, lógicamente, como investigador. Y de todo ello, porque Pompeya Pompeya y Herculano, y además, sobre todo últimamente, con los últimos descubrimientos que se han podido escuchar y ver, despiertan muchísima pasión, ¿no? Incluso para gente que no lo conoce, es como algo, ¿qué misterio? ¿Qué es lo que tiene Pompeya? ¿Qué es lo que hace de Pompeya algo tan atrayente realmente? para mí tiene un sentido muy especial porque fue prácticamente el primer proyecto científico, además que era internacional, en el que pude participar. Estuve además con María José Calvo, otra profesora de Otra aquí profesora nuestra, sí, efectivamente. que también ha sido profesora y colabora. Estuve también en Pompeya y coincidí con ellas. Estuvimos allí un mes y vivir en esa ciudad, tener la oportunidad de entrar antes de que entren los turistas, de cuando cierran el parque arqueológico poderte quedar allí, de visitar casas romanas que están cerradas o lugares que están bajo excavación, entrar en contacto con otros proyectos porque es como un laboratorio internacional. Estás allí con un proyecto español, había otros proyectos españoles de Valencia, había otros proyectos estadounidenses y al final es como un laboratorio en el que las distintas comunidades científicas pues aprenden unas de otras, visitan los lugares de excavación y se crea como una comunidad un poco científica internacional, un poco al margen de esa competición o de eso simplemente el investigar, se comparten muchísimas cosas. Y Pompeya tiene algo muy especial porque al final, bueno, se vende como una cápsula del tiempo que no lo era como tal, porque sí que hubo muchos procesos, no todo está congelado como se quedó durante la erupción, hubo procesos hasta obtener el depósito arqueológico que nos ha llegado, pero la calidad de conservación de la cultura material ahí es impresionante
y inmediatamente encontrabas restos de estucos y de pintura, restos de mosaicos, restos de cultura material, objetos. Entonces, para mí, a nivel personal, fue impresionante y creo que me marcó muchísimo y creo que eso marcó un poco el amor que tenía por el arte romano. Desde entonces continué estudiando muchísimo hasta el punto, bueno, leía publicaciones que recuerdo que me recomendaban aquí en la Complutense sobre Pompeya, algunas nuevas que había, y al final mi directora de tesis, por ejemplo, pues fue una también de las que cambió un poco el panorama de estudios pompeyanos y aprendiendo un poco de lo que se ha hecho en Pompeya, también pude un poco establecer las bases de lo que hice fuera para mi tesis doctoral en la Bética. Y bueno, es algo que fascina a todos, las recientes excavaciones de Pompeya, que las hemos seguido todos, yo creo que por redes sociales han sido maravillosas y bueno, tuve también la oportunidad de presentarlas al público general a través de la divulgación con National Geographic y ese vínculo con Pompeya como que siempre sigue ahí. Recientemente he estado estudiando sistemas decorativos, sobre todo pinturas del tercer y del cuarto estilo para preparar algún proyecto de investigación ya a nivel académico postdoctoral. Estoy ahí en curso preparándolo con mi antigua supervisora, con algunos investigadores internacionales para un poco reinterpretar o realizar estudios contextuales porque es Pompeya lo que nos permite al conservarse también. Y eso es una de las, bueno, probablemente la mayor característica que tenéis casi todos, no, todos los profesores. Y es por lo que apostamos por este tipo de profesorado en liceus. El hecho de que seáis grandes investigadores, pero que también hayáis podido tener la oportunidad de poner en práctica, de bajar además al terreno, de tener esa experiencia, porque a la hora bueno, pues de recibir esa formación nuestros alumnos sepan que el profesorado que está ahí, que está tutorizando, que les está mentorizando y que les está acompañando en su adquisición de estos conocimientos que ofertamos a través de nuestros programas, pues lógicamente tienen el bagaje suficiente como para poder hacerlo. Y bueno, pues actualmente podemos verte en algunos, hemos puesto algunos de los cursos y otros que además están en preparación, pero en introducción al arte hispano-musulmán, en introducción también a la cultura copta y sus manifestaciones artísticas, pero ahora también estamos viendo, bueno, estás desarrollando otras propuestas formativas que tienen que ver con eso que mencionabas antes sobre las nuevas perspectivas del estudio del arte romano. ¿Qué nos puedes decir de esto, Rubén? Pues muchas cosas se podrían decir, la tesis fueron casi 1000 páginas, pero Resume, bueno, resume. Hoy sí, sí, solamente queremos una pequeña aproximación para ponerles un poquito el dulce a nuestros futuros alumnos o alumnas que quieran pues, aprender más. O sea que hoy les vamos simplemente a dar unas pequeñas migajas. y pues bueno, me basé simplemente al hacer arte romano, que es algo que siempre ha llamado la atención de los investigadores. Eh, en el mundo anglosajón siempre se han caracterizado por aplicar teoría de manera completa, que también se ha aplicado muchísimo en el mundo mediterráneo, aunque de otra manera. Entonces, para un poco dar una vuelta a los estudios que se habían realizado sobre mosaicos en España, que estaban principalmente caracterizados por un estudio teórico y de tipo social, pero a través de la iconografía o un estudio histórico-artístico caracterizado por autores e investigadores de gran renombre como Luz Neira, Irene Mañas, Jesús Bermejo, Guadalupe López Monteagudo, por ejemplo, algunos de ellos, basándome en todos sus estudios, sobre todo de la última década, que han aportado a nivel social muchos datos, intenté combinarlos con teoría de la globalización. Así es como comencé para intentar un poco responder a las preguntas de hasta qué punto cuando estamos comisionando mosaicos o estamos decorando nuestras casas con mosaicos, con estilos globales, con iconografías que se encuentran en otras partes del imperio, hasta qué punto eso es local, qué podemos conocer sobre los dueños de esas villas, sobre las unidades familiares que estaban invirtiendo una cantidad ingente de dinero en demostrar su riqueza, en decorar sus mansiones y encontré por casualidad los estudios de localización que se habían iniciado en marketing y poco a poco empecé a tirar del hilo, vi que se habían comenzado a aplicar en ciencias sociales, que se estaban reformulando, que en arqueología eran muy recientes también. Se había utilizado el término en los últimos 15 años, pero no se había aplicado un
una herramienta analítica como tal de localización a casos concretos. Entonces dije, bueno, voy a intentar testear un poco, comprobar si este marco teórico funciona. Y aquí os he puesto, por ejemplo, un ejemplo analizando escenas de circo que son unas escenas pues muy comunes, muy famosas de la élite que se encuentra en el occidente del imperio, centrándome, por ejemplo, en el caso de la península ibérica. Además o al margen de los análisis estilísticos o de tipo histórico-artístico, cuando poníamos todo en el mapa y aplicábamos esta teoría de la localización, podemos ver que hay concentraciones regionales de estos mosaicos que ya se habían mencionado. José María Álvarez Martínez, del Museo de Mérida, tiene algunos artículos excelentes desligando un poco estas representaciones de las influencias norteafricanas, y ya se habían visto esta regionalización de los mosaicos en los estudios españoles, ya se había mencionado, pero a través de esta aplicación teórica de la localización nos permitía un poco analizar la evidencia a través de distintas escalas, una provincial, otra regional, otra local, otra microlocal, incluso dentro de la propia vivienda. Y, por ejemplo, aquí tenéis un caso muy concreto que ya lo he publicado, con Oxbow Books, que son estas escenas de circo en representación frontal que encontramos en algunos mosaicos y en algunas pinturas de Mérida. Tenemos, como veis ahí en torno a la estrella y las barras, tenemos una concentración en la zona de Mérida y en la zona de los aledaños. Cuando nosotros ponemos todo esto en contexto histórico y de los cambios sociales, de la cronología en la que estos mosaicos se están incluyendo, se están utilizando como recursos decorativos en casas y en villas, llegamos a la conclusión de que coincide con un boom urbanístico, con un boom de cambios políticos y culturales, de todos los cambios que experimenta la península ibérica, y Mérida, por ejemplo, en este caso, pasa a ser la capital de toda la provincia de España con las reformas de Diocleciano, la Diócesis Hispaniarum. Este es un ejemplo muy concreto que, aplicado sistemáticamente a distintas escenas, tengo otras publicaciones que ahora están en prensa, que van a salir en breve en algunas revistas científicas, nos permite ver cómo, más allá de esta cultura visual global, tenemos concentraciones regionales que responden a motivos muy concretos. Los dueños de estas casas o las élites locales eligen ciertos motivos porque tienen un significado para ellos. En este caso, lo relacionado con Mérida era más fácil de desvelar porque el circo se había restaurado, Mérida tenía un poder impresionante, había adquirido una imagen nueva a nivel sociopolítico y cultural. Y en otros casos, por ejemplo, en el caso de Príapo, en Andalucía, que va a ser publicado en breve, encontramos cómo en algunas villas se incluye esta representación de Príapo, tomando como ejemplo las esculturas. Tenemos como una combinación de distintos tipos de lo que nosotros hemos calificado como arte, por un lado mosaico, por otro lado escultura, y que corresponde también a la importancia regional que estas iconografías tienen. El discurso que presento en mi tesis no es distinto al que se ha venido haciendo en los últimos 10 años con otros conceptos teóricos. De ahí lo de las nuevas perspectivas en el estudio del arte romano, porque en los últimos 15 años, 20, se han venido aplicando muchísimos conceptos. El concepto de hibridación, con Alicia Jiménez, con una monografía fantástica de su tesis doctoral y todos los artículos que ha publicado después. El concepto de globalización, el concepto de creolización. En este caso, en el caso que a mí me compete, el concepto de localización. Son conceptos teóricos que también han sido cuestionados porque muchos investigadores han dicho que estamos utilizando simplemente un nuevo concepto para decir algo que ya se ha dicho, pero que más allá de esa generalización que podemos encontrar por ahí, cuando se desmenuza y desengranamos todos estos mecanismos teóricos, nos han ido ayudando uno tras otro a avanzar en nuestro conocimiento sobre la cultura visual en el mundo antiguo y sobre todos los mecanismos que había tras ella a la hora de comisionar imágenes. Y ahora eres tú el que vas a ayudar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a adentrarse mucho más profundamente en el estudio de ese arte romano a través de esos cursos que decimos que te estamos preparando y que podrán y en los que podrán matricularse próximamente y los tendrán a disposición todos aquellos que están interesados en este tema. Pero además de tenerte en Liceus, también podemos verte, por supuesto, como el resto de compañeros del claustro, en dos sitios que son fundamentales, ¿no? En Academia Edu
y en LinkedIn. Tienen ahí bastante más acerca de tu perfil. Y bueno, también eres bastante activo en Twitter, ¿no? Twitter también suelo compartir cosas de arte en general o de arte antiguo. O sea que ahí me pueden encontrar. Ahí te pueden encontrar. Pues hoy te han encontrado aquí con nosotros en un webinario más de los que, bueno, pues semanalmente queremos hacer llegar a todos nuestros alumnos, alumnas y profesores, profesoras y en general amantes de las humanidades con un tema tan apasionante son esas nuevas perspectivas en el arte romano, pero te seguiremos viendo en un futuro en otros webinarios ya más concretos, más metidos en temáticas mucho más concretas. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme a hablar hoy y un poco a introducir lo que he venido haciendo y lo que un poco les puede esperar a los alumnos que se quieran unir a los cursos. Bueno, yo como ya soy muy mayor, en mi época, allá por los 80, hablaban de una generación que llamaban los HASP, los jóvenes aunque suficientemente preparados, y nosotros la verdad es que nos enorgullecemos de teneros, efectivamente, tener estos profesores, doctores, especialistas, pero sobre todo enamorados de las humanidades y de todas aquellas áreas de conocimiento que tiene la oportunidad de encontrar el ICEUS, tanto en nuestros cursos como en nuestra biblioteca o en nuestra editorial. Así es que, Rubén, es un orgullo, un honor tenerte Bueno, y solamente, bueno, pues te digo que hasta la próxima, en la que tendremos seguramente otros temas fascinantes de los que nos podrás hablar. Gracias, Rubén, gracias a todos. Buenos días y os esperamos en nuestro próximo webinario. Hasta otra. hasta luego.